Buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren bien nuevamente. Eh, Hoy nos corresponde ver y reforzar el cuento, como dice el título ahí. Diremos que el cuento es una narración breve que se desarrolla en un tiempo y espacio determinado. ¿Quiénes participan de la narración? Personajes que viven algunas situaciones o acontecimientos especiales. Tipos de personajes. Personajes principales, que son aquellos en quienes se centra la historia, también llamados protagonistas. Secundarios son aquellos que acompañan al protagonista y tienen una participación menos en la historia. Como ustedes pueden ver, se acuerdan que nosotros hemos visto bastante lo que es diferentes cuentos donde había un personaje principal que donde a él le ocurrían diferentes tipos de situaciones y habían otros personajes que lo acompañaban a que se desarrolle la historia. Ahí estaríamos hablando en un primer lugar en los personajes principales y después los secundarios. También veremos la estructura del cuento. Tenemos que el cuento tiene un principio, presentación, donde se muestra la situación, personajes, tiempo y espacio en que se sucede la acción. Como ustedes saben, en el cuento, en la primera parte, en su estructura, tiene una presentación del ambiente, de los personajes, cómo son los personajes, casi siempre dan aspectos de características físicas, algunas características psicológicas del personaje para tener como empezar la historia y tener claro cómo se va a ir desarrollando después. El desarrollo. El desarrollo se señala que pasa con los hechos o problemas que los personajes intentan solucionar. Una vez que uno presenta la historia, presenta, digamos, la idea, presenta cómo van a ser los acontecimientos, viene esta parte que es la trascendental, diría yo, ya que aquí como que el problema, la situación, el conflicto que surge en estos personajes, aquí tiene su forma de solucionarlo. Aquí ya empiezan a participar ya muy claro todos los personajes, donde cada uno da su podríamos decir que da su intervención para que se pueda solucionar este conflicto o problema en esta parte que es el desarrollo del cuento. También, como última cosa, tenemos el final o desenlace, donde la situación se resuelve y se sabe qué sucedió con los personajes. Esta parte ya es la parte, como lo dice, la parte final, donde vemos cómo se desarrolló el conflicto y qué solución tuvo. También puede ser que sea un buen final, un final inesperado, un final así como sorpresivo. Pueden ser diferentes tipos de finales. También el final puede dejar con agrado o desagrado de la persona que está leyendo el cuento. Porque si bien es cierto, nosotros hemos visto cuentos en la clase, cuando yo lo he leído, de repente no quedamos muy conformes con el final, ¿cierto? Y de repente yo digo, mejor le cambiamos el final a ver qué pensamos, cómo sería mejor para los personajes que participaron en este cuento. Palabras claves para el lector. Tenemos un principio, una presentación, un desarrollo y un final, un desenlace. ¿Cuáles son estas palabras claves? Por ejemplo, ¿cómo empezaría una historia? Diría hace mucho tiempo, cierta vez, una mañana, todo comenzó, cuando. En el desarrollo tenemos diferentes palabras como entonces, de repente, de pronto, sin darse cuenta. Y el final sería como al final, finalmente, cuando todo terminó, después de todo. Estas son las palabras claves que casi siempre encontramos en las tres partes de la estructura del cuento, ¿cierto? Entonces, chicos, yo espero que les haya quedado un poquito más claro acerca de la estructura y quienes participan en el cuento y cómo es un cuento. Y nos vemos en otra oportunidad y se cuidan mucho, ya que está bastante complicado el tema de la pandemia y todo lo demás. Y ahí los gatitos les desean buena suerte.